pero yo sé que está pasando algo contigo que pasa la semana que viene, que no eres tú, no es Julio el que cumple años, sino es Tropical Podcasting. Bueno, actually, yo también cumplo años. No jodas, tú sabes que yo estaba... No. Tú sabes que yo estaba pensando, lo que falta es que Julio cumpla en julio. ¿Cumples en julio? Sí, pues sí. Julio. Y mi apellido es Ponce y soy de Ponce. Esto fue a propósito. No, el Julio no es por el mes, fue por mi abuelo. Okay. Mi abuelo se llamaba Julio. Okay. Pero yo sí cumplo años el sábado. Pero... ¡Feliz cumpleaños! Thank you. Pero sí, Tropical Podcasting cumpleaños también. Ay, me hiciste el día a la mañana. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir ese podcast donde sea que los consumas. Yo regresé a Coco House. Estoy aquí desde la cabina en el Collab en Coco House en Santurce, Puerto Rico. Les agradecemos por dejarme usar este espacio. Mayra, ¿cómo estamos? Sobreviví, creo. No la sé, no estoy segura todavía, pero estoy en supervivencia luego de una mudanza. No fue una mudanza muy drástica, fue cerca de donde vivo, pero wow. O sea, vamos, cerca uno diría que es la misma urbanización. Tú te mudaste a la misma calle prácticamente. Sí, es verdad. Pero tú sigues siendo tu vecina. Sí, pero aún así, como que hacer esto así está heavy. Sí, las mudanzas formadas son duras. Pero estoy bien, sobreviví. Tenía unos amigos mudándose también a la vez y estábamos así mandándonos memes de Hunger Games. Mensajes de apoyo. Como Hunger Games. May the odds be ever in your favor. Así es que, pero sobrevivimos. Estamos aquí. Mi oficina fue de lo primero que puse, fue el cuarto del niño y mi oficina. Así es que aquí está. El resto que espere. Así es que por eso estoy aquí. Se ve un poco... Julio decía, está igual. Sí, es más o menos lo mismo. Es un pegote. Sí, yo pensaba que, mira, tú todavía no te has mudado full. Yo esperaba como que otro backdrop, pero aquí los que podrán ver, ¿verdad? En los clips que vamos a hacer, verán que el backdrop es el mismo. Le faltan cosas, pero no te puse las cajas, chicos, las moví. Dije, no voy a tener las cajas allá atrás, o sea... Pero en fin, vamos a empezar ya que la gente se aburre de estar escuchando las mudanzas de Mayra y de las cosas así. Y de aburrirse vamos a hablar ya mismo, porque en los capítulos hoy vamos a hablar de un reporte que habla de cómo la generación Z, el Gen Z, mejora su ánimo cuando consume audio. Vamos a hablar de una presentación de Spotify que se filtró, donde se está viendo que le están ofreciendo dinero a creadores para que pongan sus videitos en su aplicacioncita. Vamos a hablar de los 20 años de podcast en Apple. Vamos a hablar del boom del podcasting en Chile y también de los tips, trucos y estrategias. Como te dije, si te preocupa que tu podcast sea aburrido, escucha lo que vamos a decir. Yes. Cómo hacer que los audiogramas funcionen para ti y un ejemplo de una gran descripción de un podcast de nuestro amigo Sune que compartió en su LinkedIn. Eso está bien interesante y podemos comenzar con algo que fue bien específico para la generación Z, este estudio que hicieron, pero yo creo que es bastante global. Dice que la generación Z mejora su ánimo cuando consume audio. Pero la verdad, cuando lo leí, dije, ay, yo también. Yo me pongo feliz cuando escucho algo. Así es que, ¿te pasa a ti también, Julio? Sí, yo creo que es algo, una reacción humana, ¿no? Hay canciones, ¿verdad?, que te motivan y te ayudan y hacen que mejores tu ánimo. Overall, ¿no? Este reporte que se llama el Gen Z Audio Report, que lo hicieron Edison Research y SiriusXM Media, ellos entrevistaron a más de 2,000 estadounidenses de las edades de 13 a 24 años, o la generación Z ahora mismo,
y encontraron que era más de cómo consumen audio, ¿no? En su diario vivir. Esta generación Z pasa 42% de su día consumiendo audio de música en streaming. 20% con música solamente, ¿verdad? So, me imagino que eso es cuando la música que tienen en sus mismos celulares, que compran, o CDs, ¿verdad? Porque ahora los CDs están de vuelta ¿De también. verdad? Sí, como que todo esto Bueno, viejo, los los vinilos viniles y todo volvieron. esto, Es ¿sabes? verdad, es Como que, verdad. y pasan 8% de su día consumiendo podcast. 63%, o sea, 6 de cada 10 han visto o escuchado un podcast en el último mes. Que cuando eso se mira a la población completa, eso serían 35 millones, casi 35 Un millones de montón personas de en Estados gente. Unidos que están escuchando, que han escuchado por lo menos, han consumido, ¿verdad? Escuchado o visto un podcast. Casi todos, casi 9 de cada 10 dicen que consumen podcast para mejorar su estado de ánimo. Casi 7 de 10 dicen que el audio le ha traído felicidad a sus vidas. 6 de 10 dicen que el audio les inspira. Y 6 de 10 dicen que está de acuerdo en que el audio les ha ayudado durante momentos difíciles. Y también dicen que el audio les ha ayudado con su salud mental. La cita que está aquí en el newsletter, que es de Salma Ali, que ella trabaja para Edison Research y también es Gen Z, es generación Z. Ella dice, el audio no es solo lo que escuchamos, es la forma en que damos sentido a lo que somos y escapamos del caos del día a día. Las cosas se están volviendo reales, a veces demasiado reales, y el audio nos ayuda a afrontarlas. Para las marcas y los auspiciadores, la oportunidad es clara, aparecer con autenticidad en los espacios de audio donde ya nos sentimos entendidos. Aquí hemos hablado varias veces también de cómo la gente está utilizando los podcasts, o sea, como que la población en general está utilizando los podcasts para ayudar con su salud mental. Porque no tan solo es escuchar algo y, ¿verdad?, escuchar a una gente que hablan de cosas graciosas y que te hacen sentir mejor y hacen sentir, ¿verdad?, como que son tus panas y todo esto, pero también literalmente podcasts que son específicamente para gente que sufre de ansiedad, que sufren de OCD, que tienen ataques de pánico, y es como que hay diferentes cosas, ¿no? Puede ser un poquito más como que entretenido para que te ayude y relajarte, o para tips, ¿verdad?, para trucos, para cómo entender distintas cosas que están pasando y verlo desde un ángulo de una persona, ¿verdad?, que sufre ansiedad o que sufre ataques de pánico. Sí, eso yo estoy de acuerdo. Para mí, de verdad, me ha ayudado muchísimo escuchar podcasts, porque si son de historias, por ejemplo, me ayuda como que a despegarme de la realidad un poquito. Y si son cómicos, pues también me ayudan a reírme y también a manejar esas situaciones. Así es que estoy completamente de acuerdo. Creo que, y sobre todo, sigo insistiendo, porque está ahí, lo tienes en el teléfono, te lo puedes llevar para cualquier lado, para caminar, para hacer cualquier cosa, y sientes acompañado, que creo que es una de las cosas que más gustan del podcast, si te sientes en compañía. Y cabe mencionar, o sea, resaltar que aquí mencionan audio, o sea, no están mencionando podcast overall o podcast en video. Y yo creo que una de las cosas por la cual, es como ella dice, las cosas están buenas reales, ¿verdad? O sea, cuando tú miras para afuera, hay un montón de cosas pasando que a cualquier persona, no importa la edad, no importa, ¿verdad?, cuán fuerte sean, le puede causar ansiedad. Y escuchar algo que, como tú dices, que te ayude a desconectar, para mí por eso es que es tan potente, porque es distinto a estar viendo. Porque si estás viendo, pues como que tienes que estar viendo y ver las cosas y qué sé yo, y ver la gente hablando, lo que sea, versus te pones los audífonos y escuchas, o estás en el carro y escuchas, y ahí, ¿verdad?, te vas en ese viaje. Que por eso yo creo que es el valor del audio, de ayudar y que te puede ayudar a desconectarte. Versus, ¿verdad? Por eso estoy diciendo como que sí, pues 6 de cada 10 han consumido, han visto y han escuchado un podcast en el último mes. Pero, ¿verdad?, ya más de la mitad están diciendo que es como que yo estoy escuchando audio para ayudarme cuando las cosas se ponen difíciles. Sí, de eso hay unas cuantas personas, y la verdad, como la situación, hay guerra y hay cosas que están bien horribles por ahí, que la gente está tratando de no, como que distraerse de cierta manera. Y hablando de guerras, hay otras guerras que están aquí, que tal vez, que no está muriendo gente en esta otra, menos mal, que es Spotify contra YouTube, porque lo que pusiste aquí es como que es declaración abierta. Yo lo veo como declaración abierta. Es un secreto a voces, pero no tan secreto, ¿no? O sea, de que Spotify está tratando de desbancar a YouTube.
Spotify ofrece dinero a sus creadores para que pongan sus videos. Cuéntanos, porque esto fue estilo Deep Throat. Cuéntanos. Sí. Aquí hay diferentes cosas, pero sí, salió un reporte de que pues, Spotify está haciendo un montón de cosas y creando un montón de herramientas y maneras de monetización para atraer a diferentes creadores a que pongan su contenido, específicamente contenido de video, en Spotify. Lo importante de eso es que son acuerdos que son sin exclusividad. O sea, tú puedes seguir publicando. Si estás publicando en YouTube, pues puedes seguir publicando en YouTube, pero pues publicas en Spotify. Lo que no sabíamos, y lo sabemos porque se filtró, es una presentación de Spotify, lo que le enseñan a estos creadores cuando están haciéndole el pitch para que se muevan, es que uno de los slides en esa presentación dice que están ofreciendo hasta $5,000 en créditos de anuncios. O sea, que Spotify te está regalando $5,000 en créditos para que tú puedas poner anuncios dentro de Spotify. Entonces, eso es lo que hace es que cuando al principio de año Spotify estaba diciendo no, que cada persona que pone un video, sus episodios en video, ve un aumento en consumo. Pero no nos estaba diciendo que a mucha de esa gente le estaba ofreciendo dinero de gratis en anuncios. Claro. Obviamente vas a subir tu consumo. Claro. James Cleveland de Podnews, escribiendo sobre esto, él dice: Spotify destaca a menudo que muchos creadores ven un aumento del consumo después de añadir videos, pero nos ha mencionado que da $5,000 de anuncios gratis para impulsar ese aumento del consumo. Lo que también estuvo bien interesante y fue Natalie Jarkey de The Ankler, que ella fue quien en su newsletter, ella fue quien presentó esta presentación que fue filtrada, y dice que en la presentación en ningún momento se menciona la palabra podcast. ¿Qué te quiere decir eso? Ella en el newsletter ella dice que ella vio que un creador que ella conoce, que es un chef, estaba en el top de los podcasts de creadores en Spotify. Y ella como que, espérate, pero él no tiene un podcast. Él sí tiene un montón de videos en su YouTube y él hace videos constantemente. So, ahora mismo Spotify está en ese privadamente. Ya en algún momento lo harán más público, pero privadamente, cuando están acercándose a estos creadores, no le están diciendo dame tu podcast, están diciendo dame tu video. Dame tu creación de video. Dame todo esa librería que ya tienes en YouTube, que llevas subiendo por todo el tiempo que estás ahí, ponla aquí, ponla donde yo estoy, y ellos seguirán, ¿verdad? El punto ahora es cómo hacer que cuando yo, creador, que ya estoy en YouTube y pongo mis videos en Spotify, cuando haga ese cambio y ponga todo allí también, me digan, ok, ahora quédate aquí y no vayas para YouTube. O sea, aquí es mejor. Por cualquiera de las herramientas o maneras de monetización que ellos quieran hacer, no sé, ¿verdad? Tendrán algunas ideas, pero la idea es esa. La idea es atraer y retener. No tan solo los creadores, pero también la audiencia. Porque o sea, si de repente mi youtuber favorito empieza solamente a poner en Spotify, pues si quiero seguir viéndolo me voy a tener que ir a Spotify. Sí. Que fue pero también a la misma vez eso fue lo que trataron de hacer con Joe Rogan al principio, cuando Joe Rogan estaba exclusivo, firmó con Spotify y era exclusivo. Y sí, la gente empezó a escucharlo, pero no era como que estaban muriéndose por estar en Spotify. Como que pues si está en Spotify, yo no tengo Spotify, so no lo voy a escuchar. Y por eso terminaron dejando de hacer los tíos exclusivos. Me da curiosidad, quiero ver cómo lo van a hacer, como qué estrategia van a sacar por ahí, a ver cómo logran llevarse a la gente de YouTube para Spotify. Bueno, y entonces, está de celebración Apple. La verdad, la primera vez que escuché podcast fue con Apple. Porque pues no sabía qué rayos era eso que yo estaba escuchando, que se llamaba Apple Podcast. Así que feliz cumpleaños, Apple Podcast. Cuéntanos, danos un poquito más de información ahí. Sí, esto fue la semana pasada, el pasado 28 de junio. Fueron los 20 años de que los podcasts fueron agregados a iTunes. iTunes, ¿verdad? Que en paz descanse. Apple lo celebró con un mensaje de agradecimiento a los creadores, y entonces también hicieron una lista de los 20 podcasts, sus 20 podcasts favoritos de los últimos 20 años. En la carta de agradecimiento ellos dicen: gracias por todo lo que han hecho y compartido. Han cambiado los viajes al trabajo, las caminatas largas y las noches tranquilas de millones de oyentes. Estamos agradecidos por mantener esa conexión como hemos hecho desde el principio y emocionados por lo que está por venir. Ese punto a mí me gusta porque por un montón de tiempo, aunque todavía está bastante alta, pero obviamente pues mucha gente
consume en otros lugares ya. Pero por un montón de tiempo Apple Podcast era el lugar para escuchar. Sí. O sea, ahí era donde tú escuchabas. Yo creo que se durmieron un poquito en las pajas. Eso era lo que te iba a decir. Y se durmieron un poquito en las pajas y no aprovecharon tanto el boom ¿verdad? De crecimiento del podcasting. Y también intentaron, ¿verdad? Ir a los puntos estos de que la gente decía que se me hace difícil encontrar o esto que sí lo otro. Pero pues llegaron otras opciones que lo hacían mucho más fácil. Sí. Pero esto de que dicen que están emocionados por lo que está por venir, lo que significa es que no se han olvidado de lo que es Apple Podcast y todo esto, que igual fácilmente lo podrían hacer, porque ¿para qué? O sea, Apple no tiene que hacer una aplicación específica para que la gente ponga su contenido gratis ahí. No. ¿Entiendes? Como que lo están haciendo porque creen en el formato. Obviamente ahora, ¿verdad? Hay suscripciones y qué sé yo, y tú puedes, ¿verdad? Y ellos se llevan una parte, y si la mayoría de tu audiencia te escuchan en Apple Podcast, pues puedes poner una suscripción ahí. Pero hay que ver por lo que están emocionados por venir. Yo me espero que sea, ¿verdad? Más apoyo a los creadores y sean más cosas que uno puede hacer con la aplicación de Apple Podcast. Sí, de acuerdo, porque la verdad necesitamos como que Apple step it up un poquito. Sí, sí. Y entre los podcasts favoritos, esos 20 podcasts de los últimos 20 años que ellos agregaron, está Lover Radio, This American Life, ese que es el show que inventó y perfeccionó el formato, ese formato de radio pública, ¿verdad? De Estados Unidos, que ahora tantos podcasts usan. 99% Invisible, que es uno de mis personales favoritos, que es solamente de todo el diseño que hay alrededor de nosotros. Song Exploder, que también me encanta, que ellos lo que hacen es que cogen canciones y van al creador de la canción y la explican, como que cómo yo hice esto, cómo nace el otro. Y de verdad que me encanta, está brutal. Serial, ¿verdad? Que no hay mucho de que dice el podcast que lo cambió todo, porque es la realidad. Sí. Y The Daily, que es el pionero de podcast de noticias diarias, que a mí todavía me cuesta pensar cómo The Daily sale en el 2017 solamente. Y, o sea, para mí The Daily es como The Serial. Lleva toda la vida. Soy sincera, o sea, para mí también. Lleva un montón de tiempo. Desde que a mí me recomendaron The Daily, yo no paro. Ese es el lugar como para yo escuchar un análisis profundo de cualquier cosa que esté pasando a nivel político o social en Estados Unidos. Y a veces fuera de Estados Unidos, porque pues a veces se van globales. Pero si yo quiero como que un tema actual a profundidad, me voy a ir automáticamente a The Daily a buscarlo. Así es que definitivo. Sí, el primer episodio que yo escuché de Daily fue de... ¿Cómo era que se llamaba? Tengo que buscarlo. ¿Te acuerdas? El chamaco este que quería ser presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Juan Guaidó. Que me lo cambiaste Juan mucho. Guaidó. Juan Guaidó. Sí, ese creo que lo escuché también. Pero, y wow, estoy impresionada que te acuerdes del primer episodio que escuchaste de The Daily. Ok. Yo creo que es el único podcast que me acuerdo cuál fue el primer episodio que escuché. Me empecé a sentir mal. Dije, wow, no me acuerdo del primero que escuché de muchos. Sí, no me preguntes cuál fue. Bueno, me acuerdo también cuál fue el primer episodio que te estaba contando. El de 99% Invisible. Ya. De ese me acuerdo. Sí. Me acuerdo de ese y no me acuerdo de más nada, en verdad. No me acuerdo de Sí, otro. yo escucho algunos que son así bien interesantes y me engancho, y como hago por lo regular así estilo binge, maratón, pues me cuesta acordarme de qué fue lo que escuché al principio y el primero que escuché. Sí, todo se une. Todo se une, un episodio bien largo. Pero bueno, no solamente en Estados Unidos están en pro del podcasting. Hay un boom ahora mismo de podcasting en Chile. Y la realidad es que los latinoamericanos, los caribeños y de muchos otros lugares somos así como que reyes de la invención en muchas cosas. Cuéntanos, ¿qué dice ese artículo del website FUDTech? El artículo es casi como una historia de cómo ha ido el podcasting creciendo y de los diferentes shows que han salido y de cómo han crecido y de diferentes categorías también. Menciona lo que Hans no habló la semana pasada en Perú y lo que ha pasado en un montón de lugares en el mundo, pero yo creo que en Latinoamérica pasa, es como que ese punto de partida de muchos del podcasting, y es las crisis existenciales y económicas de los medios.
radio, televisión, prensa, no hay chavos, la gente no cree en ellos, tienen problemas, algunos tienen problemas con el mismo gobierno también, el gobierno los quiere cerrar, un montón de diferentes cosas, terminan, ¿verdad?, dejando ir a muchos periodistas, a muchos productores, a mucha gente. Entonces esa gente se da cuenta, no es como en Estados Unidos, por ejemplo, que si tú estás en la costa este y pasa algo y cierran tu periódico, pues dices, pues me mudo para el oeste y me voy para Oregon, qué sé yo, a Washington, a California, a Texas, y allá encuentro otro periódico y allí pues puedo trabajar. Pues eso lo hacen mucha gente. Con estos países, pues como que lo que hay son 3 periódicos. Y si te votan de uno, pues lo más probable es el otro no te van a coger porque también están apretados. Y se dan cuenta, dicen, pues déjame empezar algo, ¿no? Como que ese es el punto de ese, pues, tengo que empezar lo mío propio. Sí, también yo creo que es una cuestión de la situación política, ¿no? También y social en estos países. O sea, los periodistas muchas veces son, y lo digo, estoy sacando aquí mi vena de periodista de origen así, ¡guau! Muchas veces los periodistas son perseguidos porque se meten a buscar a profundidad y sacan datos que no quisieran que estuvieran afuera. Así es que tienen que buscar las maneras de hacerlo sin estar tal vez dentro de el Matrix, como quien dice. Así es que sí, puedo entender por qué lo están haciendo y cómo lo están haciendo. Sí, el artículo menciona cómo pues, las redes sociales y el acceso al internet pues lo han hecho que estas personas, estos creadores, porque no todos son periodistas, muchos son periodistas, pero también hay otros que, ¿verdad?, que están haciendo entretenimiento y comedia y deportes y otras cosas. Pues eso ha facilitado que estos creadores pues le puedan llegar a esa audiencia y, como tú mencionas, ser independientes del medio, de los editores, de los auspiciadores, del mismo gobierno, pues les permite tener esta libertad, ¿no? Esta libertad de poder decir lo que quieran y tener una conexión más fuerte con su audiencia. Y si lo vemos pensándolo bien, realmente casi mucha gente que hace podcasting está buscando también esa libertad, ¿no? O sea, no puedo estar en una televisora, no puedo estar en una de radio, pues me lo preparo yo, me lo hago aquí con un poquito de papa, con un poquito de tal y lo hago yo solita. Así. Sí, no, claro. Sí. Claro. lo haces tú mismo. Y eso lo que menciona también es que eso está obligando a estos medios tradicionales a adaptarse. De hecho, en el artículo hay una cita que no la puse en el newsletter, pero quería hablarla aquí, que me resonó tanto, porque es exactamente lo que está pasando, por lo menos en Puerto Rico, porque yo lo he vivido. Que dice, habla de las crisis económicas que están pasando diferentes medios y después dice, la TV abierta no lo pasa mejor, con serios problemas para cuadrar los números, adicta a la nostalgia, aferrándose a los televidentes que añoran la época de oro, entre comillas, pero con poca o ninguna llegada a las nuevas generaciones. ¡Boom! Eso es exactamente lo que está pasando por lo menos en Puerto Rico. Sí. O sea, si tú eres de Puerto Rico y estás escuchando, tú sabes que aquí, o sea, ¿quién está todavía en la televisión? Los personajes y las personas que veíamos cuando éramos chiquitos. Sí. O sea, toda la misma gente, o sea, esos mismos actores, esas mismas actrices, toda esa gente todavía está haciendo los mismos personajes, con el mismo flow, la misma comedia. Siguiendo la misma fórmula, entonces, no han cambiado la fórmula. La misma fórmula, exacto. Y por eso es que los programas estos que todavía están aquí en Puerto Rico se ven solamente en las oficinas médicas y en los lugares, porque la gente mayor pues todavía lleva, o sea, con esto de que están adicta a la nostalgia. Es como que, no, pues ¿sabes qué voy a hacer? Déjame traer a este productor que lleva 60 años y lo voy a poner aquí con 2 o 3 actores nuevos y vamos a traer algo nuevo. ¿Y a quién? A nadie de nuestra edad le importa eso. Nadie está viendo eso. Yo prefiero ver a un podcaster de mi edad o un creador en YouTube de mi edad o cerca de mi edad hablando de cosas y dándome una comedia que sea más relacionada a mí. ¿Entiendes? A nadie le importa ver el tipo que lleva 40 años o la actriz que lleva 50 años en televisión. Por eso es que nadie ve, la gente joven no ve televisión. Y tú lo ves en las redes sociales, la gente diciendo, qué porquería, pero ¿qué es esto? Porque no están conectando. Entonces los actores que les dan un poquito de break, que son más jóvenes, tratan de hacer algo nuevo, no cae, porque a la gente mayor no les gusta lo que está viendo, y entonces pues tienen que revert, ¿verdad? Como que pues déjame regresar
a lo mismo, hacer el personaje de, pues si eres hombre, pues hacer un personaje de mujer o un personaje gay o qué sé yo, estos estereotipos que vemos en la televisión y específicamente en la televisión aquí en Puerto Rico. Pero nada, eso fue una parte aquí el rant. yo vi esto. Cuando yo vi esto, yo dije, María, exactamente lo que está pasando aquí. Entonces, pues, después dicen como que, ay, pero ¿por qué la gente no nos está viendo? Bueno, pues por eso es que no están viendo. Escuchen a Julio. Los YouTubers y los creadores de contenido le están comiendo los dulces. Ah, sí, Julio acaba de sacar su rant. Está bien y totalmente aceptado, se lo aplaudo y todo. Le recordamos que todas estas cosas que hemos hablado son del newsletter de Tropical Podcasting. Te puedes suscribir al newsletter tropicalpodcasting.com. La gente que más sabe de podcasting lee Tropical Podcasting todas las semanas. Vamos a tips, trucos y estrategias. Mayra, ¿cómo podemos hacer para que este podcast no sea aburrido? Pues miren. ¿Qué es la que hay con eso? Yo espero que no se estén aburriendo con nosotros, ¿verdad? Yo espero que no. O sea, pero de las cosas que uno puede hacer para evitar que sea aburrido es tener mucha claridad. Es dejarle saber a la audiencia que desde ya qué es lo que tú le vas a estar hablando, porque es que si te pones a hablar de 50 temas a la vez dentro del mismo episodio, la gente se pierde y pierden contexto, no están claros y por lo regular vas a perder a la audiencia, se van a ir. Eso crea muchísima confusión. De lo otro es, que lo hemos hablado y requete hablado, es la calidad, ¿sabes? Si tienes un audio de mala calidad, pues la realidad es que obstruye el mensaje. Y esto es básico de comunicación, ¿no? O sea, el emisor necesita poder dar un mensaje claro al receptor para que el receptor pueda volver a hacer entonces intercambiarse a emisor o lo que sea. Por lo tanto, trata de tener un sonido de calidad, no sigas, ten el sonido de calidad. Yo sé que te lo hemos repetido muchas veces, estamos con la macacoa, pero espero que se adentre en lo más profundo de la amígdala del cerebro atrás. Bueno, y otra cosa bien clave que yo creo que hay veces que se nos olvida es que el podcast no es para ti, sino que es para tu audiencia. Y eso no quiere decir que tú no sigas algún interés tuyo, porque si es tu interés vas a probablemente querer seguir haciéndolo. Pero lo que quiere decir esto es como que tengas consciente que tú no eres el centro del universo en ese podcast, sino que la audiencia es lo que importa ahí. Es cómo tú aportas a tu audiencia, cómo la audiencia responde al valor que tú le estás dando. Por lo tanto, puedes, por ejemplo, a veces quitarte el sombrero de experta o de experto y tirarte por el de exploradora o explorador. Y eso puede funcionar mucho porque la gente te ve como un par, como un igual. Como que, tú estás tratando esto y yo me veo reflejado en lo que tú estás haciendo, así es que por eso te voy a seguir y crear esa conexión bien nítida con la audiencia. Así es que yo creo que como que bajarle dos un poquito al ego y, bueno, empezar a tirar para que la audiencia pueda como que conectar contigo de otra manera. A mí me gusta mucho este punto de lo que, ¿verdad? Que el podcast no exista para alimentar el ego. Aunque yo creo que puede tener dos partes. Porque todo depende, como lo hemos hablado aquí, de la misión del podcast. Sí. Si tú literalmente solamente quieres sentarte a hablar de algo porque es bien personal y que el podcast sea alrededor tuyo, o sea, que sea bien personal, pues puedes hacerlo, pero no puedes esperar a que eso tenga un montón de resonancia con mucha gente o con la audiencia en general. Por esto mismo, porque si es todo yo, pues llega el momento en que yo me aburro. Es como que pues yo no quiero seguir escuchando esto. Pero si tú dices, mira, yo lo tengo que hacer porque yo quiero hablar de esto ahora y no me importa si la gente lo escucha, si no lo escucha, la cosa es que yo lo quiero tirar ahí y quien lo encuentra lo encontró y quien lo escucha lo escucha. Pues ahí pues, podría ser. Tú podrías hacer algo ¿verdad? Que sea bien personal y sea bien tuyo. Pero si tu idea es, como tú dices, ¿verdad? Un tema y que tú quieres hablar de algo que te apasiona, pues sí, pues tiene que tener como que este punto tuyo, porque nosotros brindamos un montón de, ¿verdad? De nuestra, para mí, lo acabo de hacer ahora mismo con lo que estamos hablando de la televisión, y, ¿verdad? Y traer como que un punto personal. Pero también tenemos que recordar que hay una gente que nos está escuchando y que el podcast es para esta gente que quiere... En este caso, quieren estar al día con lo que está pasando en el podcast, tú que me estás escuchando ahora mismo. Sí. Pero, o sea, yo creo que el punto es
tener esa estructura puesta para que el podcast, como te dice aquí, capte la atención, te cautive la atención y cautive la imaginación y como que pues la gente se interese por escuchar eso y que no sea todo yo voy a hablar de mí. Sí, es que dentro de todo los seres humanos somos así bien egocéntricos. Por lo tanto, la persona que te está escuchando al otro lado quiere que sea de ella o de él, no de ti necesariamente. Y uno puede usar historia para relacionarse, ¿no? O sea, como que yo te puedo contar algo y tú lo que hiciste ahora mismo de decir pues lo de la televisión en Puerto Rico. Estás dando tu punto de vista, pero no, esto todo no va todo girado alrededor de tu gusto, tu deseo, lo que a ti te gusta, sino es como que, mira, esto te estamos mostrando lo que está pasando en el podcasting. No sé, como que creo que es una línea fina entre combinarte tú, que es tu personalidad, y el que le estás proveyendo a la audiencia. Creo que es como que encontrar ese happy medium de lo que le provee e inyectarle ahí tu personalidad. Sí, el punto es ese, el happy medium. Y al principio se va a hacer difícil. O sea, si es tu primer podcast, se va a hacer difícil y va a sonar como que estás hablando tú. Es cuestión de asegurarte, ¿verdad? E identificarlo. Y decir, ok, estoy haciendo esto. Y pues arreglar tu estructura, la estructura de tu episodio, la estructura de tu podcast, para que no sea tan fuerte esos puntos. Sí. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a cómo hacer que los audiogramas funcionen para ti. ¿Qué dijo nuestros amigos allí de We Edit Podcast? Pues mira, ella tiene unos puntos bien interesantes. Si tú no tienes, digamos que tu podcast es en audio únicamente y si no te da la gana de poner una cámara, ¿sabes? Dices, no, me voy a rehusar y digo que no voy a poner una cámara. Pues los audiogramas te pueden ayudar a promocionar tu podcast. Los audiogramas son estas videos donde puedes ver palabra por palabra o puedes ver, sí, puedes poner si quieres imagen luego, pero realmente es palabra por palabra lo que se está diciendo, ¿no? Y una manera de usarlo es que tienes que ser bien preciso con las palabras, que las palabras estén exactamente donde la persona los está diciendo, ¿no? Que vayan a tono con el sonido. Puedes hacer efectos especiales como que aumentar una palabra, ponerla más grande cuando quieres enfatizar algo, o puedes ponerle el karaoke effect, que es como que de repente vas como saltando de palabra en palabra el color, etcétera. Puedes hacer varias cosas para que sea entretenido para el ojo y que llame la atención porque pues la realidad es que estamos acostumbrados en redes sociales a tener video, así es que tienes que hacerlo bien llamativo para la persona que está al otro lado para que lo pueda ver. Lo otro es asegurarte que estás teniendo claridad en ese mensaje, por lo tanto, los typos, todos los errores, arreglar todo eso, que sea bien claro lo que la persona está diciendo. Y mira a ver el formato en que lo estás poniendo. Si, por ejemplo, estás en Instagram, pues que sea vertical. Si estás en YouTube, también, si es un short, obviamente. Y si estás en LinkedIn, pues puede ser algo un poco más horizontal que probablemente funcione también para esa plataforma. Así es que tener eso en cuenta. Y yo creo que no lo dice aquí así textual, pero yo creo que intentarlo varias veces y no quitarte a los 2 meses o al mes, sino yo, este tipo de cosas, yo siempre digo que tratarlo por lo menos 3 meses a ver si hay alguna diferencia y probablemente a los 6 meses vas a poder ver de verdad si hay algo que está funcionando de eso. Y si no, pues, obvio, cambiar la estrategia. Claro, yo creo que eso es parte de ese punto de hacerlos parte del sistema, ¿no? Y como es dejarlos por un tiempo, intentarlo, hacer el trial and error, ¿verdad? Y ver qué funciona y qué no. Pero también al agregarlo, eso apoya el ecosistema del mensaje, o sea, de lo que tú quieres llevar. Y si tienes aplicaciones y estas aplicaciones o estos sistemas, estos programas que te ayudan a hacerlo básicamente automático, pues why not, ¿verdad? Claro. ¿Por qué no intentarlo? Puede ser más fácil, puede ser algo, ¿verdad? Para tenerlo. La cosa es, como dice, editarlo de una manera que captive la atención y digan, espérate, qué chévere. Si de repente alguien dice que sea una frase o unas palabras bien importantes, pues como que ponerlos bien en bold, ¿verdad? Como que bien grande y que la gente diga, espérate, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sí. La cuestión es que la audiencia escuche y lea lo que el audiograma quiere presentar y digan, ok, pues este podcast lo tengo que escuchar. Sí. Y vayan y escuchen tu podcast. Y sabes que yo no le quitaría valor a eso
porque, por ejemplo, y me voy a poner aquí yo de ejemplo, mi teléfono siempre está en silencio y siempre está el volumen a bajito, ¿sabes? Y hay veces que yo ni me entero que alguien me escribió, que me llamó o lo que sea. Millennial al fin, el mío también. La cosa es que hay veces que si veo algo, lo leo y me gusta, por ejemplo, y por eso yo creo que para los Reels es tan importante y para los Shorts también, que tú pongas que pongas el caption para que la gente pueda leerlo también. Es una cuestión de accesibilidad para quien no puede escuchar, pero también para quien no quiere literalmente escuchar, que no quiere poner el teléfono a tojendel, como hacen nuestros otros amigos a veces por ahí. Pues tú quieres ponerlo tal vez en silencio, que nadie se entere de lo que tú estás viendo, y pues en esas situaciones ayuda mucho eso. Y un audiograma puede funcionar para eso, creo yo. Sí, y aparte, como Mayra dice, no seas esa persona que ve TikToks y Reels a todo volumen en lugares públicos, por favor. O sea, no estamos haters, lo prometo. Solamente yo por lo menos estoy falta de descanso. No, yo estoy bien hater con eso. Como que, o sea, mira, yo llegué a un punto que me molestó cuando Apple cambió el plug para los earphones. Sí. Porque primero fue Lightning y después lo cambiaron ahora a USB-C. Pero yo estaba a un punto que lo iba a utilizar más para una promoción de un podcast que estaba haciendo en el canal de televisión que trabajaba, que era ir a oficinas médicas o cosas o lugares donde hubiera un montón de gente viendo, pero esto fue hace un montón de tiempo, pero todavía pasaba, viendo videos en su celular súper alto y darle un paquetito con unos micrófonos como los que te daban en los aviones. Unos audífonos, sí. Los audífonos bien baratos. Con una tarjetita que dijera, ponte los audífonos y escucha este podcast. Era un podcast de deportes y esa iba a ser mi idea para promocionar el podcast. Está buena, se la acabas de dar a alguien por ahí, porque está buena, es una buena... Sí, pero ya, o sea, tú puedes pedir 200 earphones de USB por Temu. Sí, por Temu, porque yo no tengo el capital para hacer eso realmente. No, o sea, antes pues tú podías pagar, qué sé yo, $200 y $200 y te daban, qué sé yo, maybe 50 o 100 de los, porque eran baratos, esos de los, como te digo, los que te daban en los aviones, que tú los usabas una semana y después ya no servían. Y ya no funcionaba. Pero esa era mi idea de promoción. Maybe todavía hay algo ahí cuando los USB-C se pongan más baratos. Pues. Quién sabe, deja la puntada por alguna esquinita. Mire, finalmente vamos a hablar de nuestro amigo del newsletter del podcast Sune, que compartió un ejemplo de una gran descripción de lo que él dice que es la mejor descripción que he visto en mucho tiempo de un podcast. Cuéntame, ¿cómo va la descripción y cuáles son los trucos que hay aquí que la gente puede usar en sus propias descripciones? Pues mira, Sune yo creo que la pegó porque me llamó la atención, además de que la pegó en social media, en LinkedIn, porque tan pronto lo vi fue como que, yo quiero ver qué es esto, y está genial, la verdad. Lo que dice él es que la descripción empieza con lo que sería un gancho, que es bien similar a cómo empieza un podcast. Un podcast debe tener cierto gancho para que la gente diga, quiero escuchar más. O por lo menos en mi conocimiento y mi forma de ver las cosas, ¿no? Y la descripción yo creo que debe ser igual. Y sobre todo, hay unas líneas cortitas que se pueden ver bien claro en las descripciones. Ese primer párrafo se ve claramente cuando tú estás buscando podcast, tú lo puedes leer bastante fácil y le das a more para leer el resto. Pues si tú atrapas por lo menos la atención de la gente en esas primeras líneas ahí ya tienes probablemente la gente que le va a dar clic a more y ver de qué se trata completamente. Así es que ese gancho es clave. Otra cosa que te dice es la presentación de la persona invitada. O sea, si tienes un invitado, habla de esa persona, pero y da datos de esa persona que son interesantes. Vamos a separarnos un poquito de lo genérico, de siempre poner la misma nota de siempre, la misma nota del episodio. Puedes tener una base de esas notas de episodio que pones al final, pero no gastes el campo preciado, que es el principio de las notas del episodio, en repetirte. Otra cosa es que le digas a la audiencia las preguntas que le vas a estar contestando en ese episodio. Y esa parte yo creo que es genial, porque como decía hace poco, la gente todos somos así egocéntricos. Es como, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí ahí? Pues si tú contestas esas preguntas de qué hay para la audiencia, probablemente van a escuchar. Y determina una llamada a la acción clara, un CTA. Después de que leas esta nota, escucha el episodio, suscríbete al newsletter, compra el libro, ¿sabes? Busca algo y como decíamos
que lo hablamos en otro de los episodios tú y yo, que lo habías escuchado tú no me recuerdo en qué podcast fue, que hagas el de Ana Xavier. Ese mismo, el de Ana, que hagas un solo llamado a la acción. Yo estoy empezando a aplicármelo, pero full. Haz un solo llamado a la acción, que la gente solamente haga una cosa. Y entonces ahí, si lo vas perfeccionando, lo puedes hacer. Hay herramientas que te pueden ayudar si tienes un poquito de duda. Por ejemplo, en Descript tú puedes hacer descripciones. Descript es una plataforma de edición. O puedes también hacerla usando ChatGPT o alguna herramienta de AI. Mi recomendación siempre es que le preguntes bien claro, le digas exactamente lo que quieres que haga. Por ejemplo, voy a tirar un prompt aquí. Por ejemplo, preguntes claramente como que actúa como tal persona, eres experta en SEO y hazme la descripción para este episodio para ser usada en Spotify, Apple Podcast, y le dices, porque las descripciones las hace sino distintas. Y afina eso, no te quedes con lo que te dio simplemente Chatty, porque si te quedas simplemente con lo que te dio Chatty a veces se puede poner bien dramática. Y la verdad no se parece ni siquiera a lo que tú dirías o lo que diría la persona a quien tú le estás produciendo o lo que sea. Así es que encárgate de arreglar eso para que se escuche de verdad como que eres tú y edítalo y arréglalo, pero así tienes la base. Usa a Chatty como de asistente personal. Chatty es el nombre. Perdón. El nombre bautizado de ChatGPT de Mayra. Bueno, lo originó Ileana, mi dupla de podcasteras, lo originó ella y me encantó que era mujer y dije, pues dale, voy a llamarla Chatty. Mira, una de las cosas bien importantes que dijiste es esa parte del principio de la descripción y del gancho. Y muchos, me incluyo, porque yo también pequé de eso, que empezamos esa descripción con, en este capítulo de qué está pasando en el podcast, y ahí se te fueron 50 caracteres. Y exacto, tú abres Apple Podcast o abres Spotify y entonces todas las descripciones dicen, en este capítulo, en este capítulo, en este capítulo, en este capítulo, hoy hablamos, hoy es como que tienes que aprovechar ese real estate, ¿verdad? Lo que llaman, todo ese espacio. Yo me empecé a pensar mucho en esto cuando hice el newsletter, cuando empecé el newsletter. Porque yo puedo poner un título, pero yo tengo que asumir que la persona lo va a ver en un teléfono, en una pantalla chiquitita, y no va a ver ese título completo. Sí. So, yo tengo que asegurarme de que esas primeras palabras, las 3, 4, 5 palabras, capturen suficiente la atención como que para la persona le dé y pueda verlo completo. Y es lo mismo con esta descripción. Porque tú, como tú dices, tú vas a ver maybe la mitad de una oración y después te dice read more, ¿verdad? Para que cheques más. En esas primeras, ahí es que tú tienes que empezar a captar la atención, en ese espacio. Sí. Es cuestión de ir y ver todas las aplicaciones, saber en el ecosistema de dónde está tu podcast y decir, ok, ¿cómo lo presenta aquí? Todas estas cositas, eso es 1%, 1%, 1% de todas estas cosas, y a veces pues como que un montón. Pero yo creo que a la larga, ¿verdad? Eso se acumula completo y ayuda. Sí, y por eso era que decía que uses a ChatGPT, o sea, usa la AI como tu asistente. No es que te sustituya a ti ni sustituya a lo que tú estás diciendo. Yo no soy partidaria de eso en absoluto. Sino que la uses como asistente, ¿sabes? Si tú le dictas a tu asistente y le dices, mira, ayúdame a hacer esto, y tienes, pues, el asistente ayuda y tú corriges, obviamente. Bueno, por lo menos eso yo lo hacía cuando editaba, ¿no? Cuando era editora, yo corregía. Y trata de crear lo que sea con tu voz, con palabras que tú usarías, porque Chatty por lo regular no se da cuenta de las palabras y usa palabras que tú dices como que yo jamás diría algo así. Y a veces, aunque uno le repite, le diga, no digas esto, ella vuelve y lo pone. Así es que es inteligencia artificial. Así es que tú aplica y métele tuyo ahí adentro y haz esas descripciones como las recomendó Sune, porque de verdad que pueden ser un game changer en tu podcast. Así mismo, les recordamos que todas estas notas son del newsletter Tropical Podcasting. Puedes ir a tropicalpodcasting.com y te suscribes. Mayra, bueno, ya hablamos de mudanza, Sí. hablamos que eres tu vecina, o sea, te mudaste prácticamente al lado, pero
Pero ¿qué más está pasando contigo? ¿Qué más está pasando conmigo? Pues yo creo que realmente pues, eso lo resume ahora mismo. Estoy sleep deprived, no he dormido, no he dormido casi. Así es que es parte de, no sé si dije y pude expresarme, estoy tartamudeando y todo de lo cansada y el sueño que tengo, pero eso es harina de otro costal. Con todo y mudanza sí hubo alto y claro, y hablé de cómo yo edito las ideas que cojo para edición para que sea un episodio fluido, porque hay veces que nos enfocamos bien en quitar algo, por ejemplo, muletillas, quitas muletillas, pero la gente habla en muletillas normalmente. Claro, no si son excesivas, pero si le quitas todas las muletillas va a sonar raro, ¿no? Pues es eso, es como que ponerle, como a ti. Es como usar la edición de manera táctica, como quien dice, para que sea fluido tu episodio. Y hay gente, he visto que a la gente le gusta mucho le gustó mucho uno que hice de edición, así es que hablé de edición otra vez. Pero yo sé que está pasando algo contigo que pasa la semana que viene, que no eres tú, no es Julio el que cumple años, sino es Tropical Podcasting. Bueno, actually, yo también cumplo años. No jodas, tú sabes que yo estaba... No. Tú sabes que yo estaba pensando, lo que falta es que Julio cumpla en julio. ¿Cumples en julio? Sí, pues sí. Julio. Y mi apellido es Ponce y soy de Ponce. Esto fue a propósito. No, el Julio no es por el mes, fue por mi abuelo. Okay. Mi abuelo se llamaba Julio. Ok. Sí. Que fue muy pero sí. Esto. Julio Ponce, Julio Axel, por lo menos pusieron el Axel. Sí. Ok. Eso fue idea de mi papá. Dijo, de ponerle... Hay que ponerle algo que separe a Julio que está en Ponce. Pero yo sí cumplo años el sábado. Pero... ¡Feliz cumpleaños! Thank you. Pero sí, Tropical Podcasting cumpleaños también. Ay, me hiciste el día, la mañana. Pues sí, yo ni me acordaba, honestamente. Yo no me acordaba. La aplicación que yo uso para publicar el newsletter, te dice en el dashboard, te dice como que cuando llevas un streak, ¿verdad? De semana. Entonces te dice como que, pues, como que si tiras, ¿verdad? Si tiras jueves, o sea, el lunes o lo que sea, te va diciendo, pues tu streak se acaba, llevas X cantidad de semanas publicando, y si no publicas en 4 días, pues se acaba ese streak. Okay. Y de repente yo estoy así mirando la semana pasada y dice, tienes un streak de 51 semanas. Y yo, ok. Y pues, espérate, hice el double take. Cuenta. El año no ya tiene 52 semanas. Eso significa que... Entonces se me había olvidado, honestamente se me había olvidado. Porque yo llevo tanto tiempo pensando en este newsletter. Y la anuncié en junio, perdón. Uh-huh. Pero sí, exacto, salió en julio. Y yo dije, pero hay que hacer algo. No sé, bueno, lo que estoy trabajando es el website, que eso ya pronto viene un website específico del podcast, no del newsletter. Pero va a ser del podcast, y ahí la gente va a poder dejarnos mensajes, va a poder dejar reviews también ahí, comentarios, y va a haber una parte de un blog también, que eso es lo que estoy trabajando. Y de Tropical Podcasting, pues yo no sé, o sea, no sé qué, todavía estoy pensando a ver qué hago, si hago algo específico para... Como mínimo te tienes que tomar una foto con uno de tus gatos con un gorro de cumpleaños. ¿El gato tiene que tener el gorro o yo? Bueno, el gato sería genial, pero el gato probablemente te va a aruñar cuando trates de ponerle el gorro, así que tú o el gato, uno de los dos. Tú o el gato, con un gorrito de cumpleaños y lo pones en social media. No creo que eso pase, no lo esperen. Pues yo lo podría decir si Tropical Podcasting llega a 150 subscribers antes del miércoles, pues lo puedo hacer. Ok, ese es el reto. Si llega, o sea, voy a dedicarme a decirle a la gente, mira, suscríbete, solo por ver la foto, venga.
Bueno, después de toda esa información personal que acaba de ese dump de información personal, nada, eso es todo por esta semana y nosotros nos leemos y nos escuchamos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.